La verdad es que no esperaba que vinieran tantos. Es la realidad, estamos en el norte neuquino y yo les doy la bienvenida de todo corazón de que estén acá, porque somos la zona más relegada de todo Neuquén. Es muy difícil llegar hasta acá, y acá también hay un peronismo, hay una militancia que tiene ganas de hablar, que tiene ganas de compartir, que tiene ganas de crecer. Hay un peronismo incipiente también, hay nuevas generaciones que estamos participando. Queremos dar debates, queremos poder hablar, queremos formar parte de esto que ha sido una iniciativa que tuvo Javier, que fue el primer encuentro de la militancia. La verdad es que es una iniciativa enorme en momentos como este que estamos viviendo en nuestro país, en nuestra provincia. Es un orgullo para mí poder trabajar con semejantes representantes políticos como son Guillermo Carnaghi, Nancy Parril y Javier. Saber que también estamos permanentemente comunicados con Alberto, con Darío, que hay un trabajo en conjunto, que hay ideas para poder volver y volver mejores, que tenemos que trabajar. Y la verdad es que reencontrarnos acá, que hayan hecho todos el esfuerzo de venir hasta acá, hacia los territorios, hasta donde están cada uno de los compañeros, a escucharnos, a hablar, a decir todo lo que tenemos para aportar, todo lo que tenemos para crecer y poder mostrar que también tenemos la voluntad de construir un peronismo en conjunto. La verdad es que me llena de orgullo de formar parte de este espacio. Así que le agradezco a todos y a todas que se hayan acercado, a todos los movimientos, a todas las agrupaciones, a todos los dirigentes. Y bueno, vamos a continuar con lo que es la metodología que ya se venía haciendo a micrófono abierto. En un principio va a hacer una exposición acá acerca de la reforma política del compañero Enrique, para, bueno, abrir un poco lo que son los temas que nos están afectando ahora y que creemos que tenemos que tratar y tenemos también que debatir a nivel social. Así que está el micrófono también abierto para preguntas y para todos los que quieran decir y aportar algo desde su lugar. Así que bienvenidos, compañeros, y nuevamente muchísimas gracias por estar hoy acá. Bueno, gracias, soy Enrique de la Vila. Todos querían que yo hable un rato, así ustedes pueden comer tranquilos mientras los entretengo. Bueno, la idea es hablar un poco del proyecto de reforma política de la provincia de Neuquén, que Bertoldi y todo el equipo de diputados del bloque de Frente para la Victoria estuvimos trabajando. Básicamente todos han oído hablar, entre todos los problemas que tiene nuestro país, que además se está hablando de reforma política. El presidente Macri dice que la primera reforma política que es necesaria. En realidad durante la década ganada tuvimos bastantes reformas políticas, el voto joven, las PASO y todo este tipo de cosas, pero la provincia de Neuquén en realidad se mantuvo bastante al margen. Durante los últimos 50 o 60 años seguimos teniendo las mismas leyes, y bueno, ahora el gobernador decidió que era hora también de la provincia tener su propia reforma política. Lo llaman reforma política, en realidad es una reforma electoral. Es preocupante, a nosotros nos tiene muy preocupados porque esta reforma tiene como consecuencia, influye en quiénes pueden llegar a ser gobernantes y quiénes nos quedamos de espectadores, así que es muy importante. Es una reforma que tiene tres partes: un nuevo código electoral, una nueva ley sobre campañas políticas, perdón, una nueva parte, un capítulo sobre campañas políticas y un capítulo sobre financiamiento de las campañas. Lo que a mí me resultaba interesante es que, a pesar de abarcar tres cosas, tiene menos artículos que la actual ley, que solo regula como el proceso electoral. ¿Y por qué sucede eso? Porque esta ley tiene muy pocos artículos. Tiene muy pocos artículos porque cede casi todas las atribuciones al gobernador a un decreto reglamentario. Y esta es la primera preocupación. Ellos mandan un proyecto donde básicamente le delegamos al gobernador poder hacer su ley electoral. El segundo aspecto interesante, por eso los artículos son pocos, son generales, casi todos reclamando algún tipo de artículo de reglamentación posterior. Y justamente una de las leyes que suele ser más reglamentarias de todas, porque es como elegimos nuestros gobernantes. El segundo aspecto que tiene esta ley es
Ya entrando un poco, ¿qué se olvida? Esta ley no abarca la ley de partidos, ni abarca una mejora de la justicia electoral de la provincia. Quienes hagan memoria, el año pasado tuvimos varios problemas con la justicia electoral de la provincia, la cual no funcionaba muy bien, y con la ley de partidos casi todos sabemos que cualquiera que se ofende crea un partido provincial, un partido municipal, o es usado por el MPN en operaciones creando sus partidos paralelos. Todo eso no se tocaría con esta reforma política, solo se centra en el proceso electoral, las campañas y el financiamiento de las campañas. Yendo al proceso electoral, actualmente nosotros usamos boletas. La nueva ley que propone el gobernador es el famoso voto electrónico. Eso genera mucha polémica y nos hace olvidar de todos los demás aspectos. A mí me gustaría explicar el voto electrónico como un ejercicio. Si todos se animan, yo quisiera preguntarles a todos quiénes saben manejar y que levanten la mano. ¿Quiénes saben manejar? ¿Y quiénes de todos ustedes saben arreglar un auto? ¿Saben, son mecánicos o cosas así? 1, 2, 3, bien. Ahora me gustaría preguntarles quiénes de ustedes saben votar. Me imagino que la enorme mayoría. ¿Quiénes de ustedes saben ser autoridades de mesa, fiscales o ese tipo de cosas? Creo que la enorme mayoría. Una de las cosas maravillosas de la democracia es que todos podemos votar y todos podemos ser partícipes del proceso y controlar el proceso y decidir quiénes gobiernan, que puede ser cualquiera de nosotros. Y finalmente, si ponemos el voto electrónico, ¿quiénes saben usar celulares, cajeros automáticos o una urna electrónica, que es más o menos parecido? Incluso un celular es más fácil de usar, más difícil de usar que una urna. ¿Quiénes saben usar un celular? Bien. ¿Y cuántos son analistas de sistemas, programadores, ingenieros de sistemas y ese tipo de cosas? 1, 2, nuestro futuro tampoco. Bueno. ¿Qué digo con esto? Estamos cediendo el poder de la democracia a unos pocos técnicos. No deja de ser del control de muchos para pasar al control de pocos. Si yo le empiezo a hablar de software, de HTTP, de Java, de esto, lo otro, nadie va a entender nada y obviamente está diseñado para no entender nada. Estamos transformando la democracia en una tecnocracia. Y es parte de la ideología del macrismo que cada vez menos estén vinculados a la política. Y creo que este ejercicio nos lo representa bastante bien y no necesito explicar mucho más sobre el voto electrónico. El segundo aspecto del voto electrónico, igual que vale la pena, es que es una privatización, porque básicamente hay una empresa, y un detalle que me olvidaba. No se preocupen, la justicia electoral de la provincia dijo que ellos tampoco saben cómo funciona el voto electrónico. Se hizo la votación en la ciudad de Neuquén sin poder controlarlo, sin poder auditarlo. Y eso se repetiría en cualquier proceso electoral. No podemos tener una fiabilidad completa. No lo podemos controlar, vulnera nuestros derechos democráticos y también lo privatizamos. Lo privatizamos porque se lo entregamos a una empresa. Algunos dicen, ¿cuál va a ser esa empresa? Esa empresa tiene el contrato, el monopolio, porque tiene derechos de patente. De cómo redactemos la ley, le entregamos la carta a una empresa a la otra y después dependemos de una declaración jurada de la empresa que dicen ser buenas personas y que todo el sistema funciona prolijamente. No queda todo en el voto electrónico. La buena noticia es que la buena noticia es que al menos eliminan las colectoras, las listas sábanas y las testimoniales. Así que nosotros, que somos el segundo partido más importante de la provincia, probablemente tendríamos más diputados, más concejales y más cosas. Claro, no sé si nos agrada tanto después de saber que no vamos a controlar el sistema. El tercer característica del proceso electoral que me gustaría mencionar es obviamente que no hay ninguna mención a algún tema como las PASO o algún tema como las PASO, el balotaje y ese tipo de cosas. Solamente estamos hablando de reemplazar el voto electrónico, el voto normal por el voto electrónico y además privatizando así el proceso y además, bueno, vamos a hacer que no haya más listas colectoras y listas sábanas. Este es el proceso electoral que en esencia o en general nos ofrece el gobierno de la provincia y nos tiene muy preocupado a todo el bloque. El segundo aspecto es las campañas. Las campañas va a tener una duración de 60 días, va a tener una característica y es, al igual que como ya pasa en Nación
gracias a las reformas políticas que hicimos durante la década ganada, vamos a tener campañas que duren, que sean financiadas por el gobierno de la provincia, tanto en radio como en televisión, para todos los partidos políticos. El detalle es que la ley no menciona cómo se reparte entre los distintos partidos. No sabemos si algún partido va a estar en los horarios de mayor audiencia y otros partidos en los de menos audiencia. No sabemos si a alguno le va a tocar una radio y a otro le va a tocar otra radio, porque la ley no dice nada respecto a eso. Uno podemos suponer un trato igualitario, pero en realidad dependemos del decreto reglamentario. La ley no lo menciona. El segundo aspecto es las campañas gráficas, poner los cartelitos y todo ese tipo de cosas. La campaña gráfica pasa a ser limpia. Limpia es sinónimo de, en este caso, para mí, privatizada. Ya no vamos a poder salir los militantes, en el caso de nosotros Centenario es una de las cosas que más hacemos, salir los militantes a pegar carteles en las esquinas, esto, lo otro. Ahora se necesitan permisos. Los permisos solamente los pueden gestionar las agencias de publicidad. Esto significa que un partido con pocos afiliados, con poca militancia, pero mucho dinero, puede hacer una campaña gráfica en forma impresionante, y un partido que quizá no tiene tanto dinero, pero tiene muchos militantes, no puede hacer esto. Es una campaña limpia. Parece que hacer militancia en realidad es un pecado mortal, es un delito. Y en el proceso se despolitiza otra vez la política. Queda para la política los pocos que puedan financiar las agencias de publicidad. Actualmente los que viven en Neuquén Capital conocen mejor en detalle esto que yo, incluso porque yo no formé parte. Entiendo que en Neuquén Capital hay 3 agencias de publicidad y que si se hace a nivel provincial son las mismas 3 agencias lo que manejarían la publicidad en toda la provincia. Eso sería las campañas gráficas. Y después viene el financiamiento. Creo que ya con el financiamiento no quiero profundizar mucho. El financiamiento abarca un financiamiento de la provincia, y abarca un financiamiento privado. Trata de incorporar algunas cuestiones del financiamiento privado, regularlo un poco. Tiene cosas curiosas. La ley nacional pone topes al financiamiento, la ley provincial no menciona nada, no hay topes, pero pone un montón de requisitos para ser donante que prácticamente hace que sea imposible ser donante. Les cuento una curiosidad analizándolo un poco. Aparentemente, si acá nos reunimos todos nosotros y además pagamos el choripán, ¿vamos a pagarlo? No. Si pagamos el choripán para juntar dinero para poder hacer la campaña, tendríamos cada uno de nosotros hacer una declaración jurada explicando que no violamos la ley, que no somos proveedores del Estado, y no sé cuánto, eran como 7 o 8 incisos que hacen que prácticamente ninguno de los acá presentes pueda donar dinero. En una obsesión por regular, no termina prohibiendo, hubieran puesto directamente prohibido donar dinero a las campañas, o lo que es lo mismo, generan tentación para que algunos lo quieran manejar en negro. No quiero profundizar mucho por eso, porque somos todos santos, pero es un tema preocupante que en una obsesión de regular excesivamente, en vez de transparentar la política, la terminan oscureciendo más, porque la terminan prohibiendo prácticamente. Y bueno, esto es muy sintéticamente lo que tenía para decir para ustedes del proyecto de reforma política del gobierno de la provincia y lo que nos preocupa al Frente para la Victoria a través de mi boca. Muchas gracias. Una pregunta, no la conozco la ley. Cuando el tema de la publicidad televisiva y radial lo otorga el Estado, ¿pero prohíbe a los partidos contratar por sí publicidad televisiva o radial? ¿O igual lo pueden hacer, aparte de la que les dé el Estado? ¿Por qué hace esa pregunta? Que uno no la preparó para el momento. No me acuerdo, interpreto yo que no se puede, pero no me acuerdo en este momento. Me habían dicho que estaba y te permite hacerlo, lo cual es una trampa. Sí, es una trampa. Te lo permite hacerlo porque es por la cantidad de votantes. Sí, lo permite hacer porque es por la cantidad de votantes de las elecciones anteriores, ¿sí? Y también los recursos se reparten de esa manera, ¿sí? O sea que imagínense que el MPN va a tener mucho más recursos del propio Estado que nosotros, ¿sí? O sea que seguimos favoreciendo. En realidad la ley electoral está armadita exclusivamente para el MPN
¿sí? Y para evitar, fundamentalmente, muchos punteros políticos que el MPN hoy en día no los puede mantener, ¿sí? O sea, son tan caros la política que ha implementado el MPN en la provincia de Neuquén, que con esta ley lo saca de circulación, ¿sí? Pero el problema es que también nos saca a la militancia de circulación, que es lo que decía Enrique, ¿sí? Empezamos a no hacer más política, o sea, no hacemos más militancia, no trabajamos en la calle. Este es el gran problema. Y que imagínense quién va a manejar las agencias de publicidad. ¿Con quién están relacionadas? Con el Estado, o sea, ¿quién es el que le provee? Entonces, este es un gran problema, el tema de la reforma política que se quiere hacer aquí en la provincia de Neuquén, ¿no? Y creo que lo más grave de todo es lo que decía Enrique a un principio. Son muy poquitos artículos, ¿sí? Todo lo va a reglamentar el gobernador. Y aunque a ustedes parece mentira, nosotros para poner un cartelito les tenemos que ir a pedir permiso al gobernador. Esa es la campaña gráfica. Eso lo dice la ley. Entonces, es realmente hecha exclusivamente para el MPN, ¿sí? Y fundamentalmente para gastar menos recursos en la próxima campaña, ¿no? Están endeudando tanto a la provincia que no sé si van a tener recursos. Bueno, te dijo Enrique. Acá el compañero me recuerda que no está prohibido taxativamente. Si no está prohibido, está permitido. Tampoco, bueno... No dice la ley eso. La ley dice que el Estado proveerá la publicidad, pero no sabemos cómo la va a repartir. No sabemos si lo hará por partido más grande, tendrá más espacio. La ley nacional establece un mecanismo. La provincial me refiero yo. Claro, la ley nacional que el 50% es proporcional a los votos obtenidos y el 50% restante igualitaria para todos los partidos. Por eso, cuando vimos las campañas nacionales, por ejemplo, los partidos de izquierda que sacaban el 2 o el 3% de los votos, por ahí se asemejaba el nivel de campaña a la que tenía el Frente para la Victoria, que tenía el PRO y demás, porque había un equilibrio, digamos, el 50% era proporcional a la representación y el otro 50% igual para todos. Yo personalmente creo que si nosotros podemos modificar o hacer algo en esta reforma, lo único que deberíamos centrarnos todos es prohibir las campañas publicitarias por los partidos políticos. Que toda la campaña, exactamente, paga por el partido. Que la única campaña televisiva o radial de todas las radios de la provincia sea solamente la que adjudica el Estado de esta manera. Si logramos eso, me parece que va a ser un avance en cuanto a la igualdad electoral para las próximas elecciones, ¿no? Lo demás dudo mucho que lo logremos, pero al menos, por lo menos, eso me parece que sería importante, y estableciendo esto, que el 50% es proporcional a todos los partidos, estableciendo la ley, y el otro 50%, digamos, una parte proporcional y la otra igualitaria. Yo lo que quiero referir, cuáles son, hacia dónde va nuestro partido y qué es lo que estamos defendiendo en el bloque. El primer tema, queremos incorporar las PASO en Neuquén. Este es un tema central y esto lo estamos impulsando desde el bloque, y también estamos en conjunto con el bloque, con Frente Grande y Nuevo Encuentro, que estamos trabajando como interbloque. O sea, esta es más de máxima, no sabemos si lo vamos a lograr, pero la postura nuestra es lograr las PASO. También hemos hablado, sabemos que hay una dificultad constitucional, estamos a favor también del balotaje. Esto ya lo hemos hecho público por las veces que tuvimos que hacerlo público, pero bueno, hay un planteo que para lograr el balotaje se necesita una enmienda, una reforma de la Constitución Provincial, y para lograr enmienda o reforma de la Constitución Provincial se necesita 2/3 de la totalidad de los diputados provinciales, con lo cual es imposible lograrlo, porque bueno, el MPN ya planteó junto con sus aliados, se ha planteado que la reforma o la enmienda no la va a dar. Y otro tema central es este que plantea Enrique, que plantea Oscar también. La preocupación es el financiamiento de la política, y fundamental, bueno, de cómo se financia la política en cuanto al manejo de los fondos y la distribución gratuita de las pautas en un sistema similar a las PASO, que son el sistema nacional. Esta es la propuesta que nosotros estamos defendiendo. Es complejo,
la Cámara de Diputados somos 35 diputados, de los 35 diputados el MPN tiene 12 propios y 3 aliados incondicionales, que son los partidos de Sergio Galia, Carlos Sánchez y Perecini, que son sus colectoras, y luego está 2 compañeros de la izquierda, que es difícil acordar, y después hay compañeros, hay un grupo ahí importante de Cambiemos entre el radicalismo, el PRO y Nuevo Compromiso Neuquino. En definitiva, somos 14 bloques, de los 14 bloques nosotros somos el segundo bloque, hoy con 4 diputados, o sea que para lograr estos consensos no es un tema fácil. Pero sí, lo que le quería aclarar, más allá de las críticas a la postura o a la presentación que hace el MPN, que en realidad no tiene grandes cambios, pues son 2 temas, en realidad son 2 temas, termina siendo las colectoras y esta obsesión que tienen todos por la boleta electrónica, en línea con lo que le bajan a nivel nacional. Pero bueno, la pelea que vamos a dar nosotros en el tema de la reforma electoral son estos temas, y me parece que es importante en encuentros como este que todos sepan, porque bueno, es una forma que nosotros cuando llevamos la discusión adelante, ya sea en la comisión, en la Cámara, en el recinto o en los medios, tener el respaldo de todos los compañeros que vamos para el mismo lugar. Gracias. Es grande, los pueblos chicos, más allá de que tenemos hegemonía total, los búnker metidos en las municipalidades del MPN, imagínense lo que sería si llegan a hacer esto. No nos van a dejar militar, no nos van a dejar trabajar, o sea, conclusión, van a ser como pasó en mi localidad, que es partido único, porque hubo la única presentación. Así que imagínense, con esta nueva ley sería mucho peor. Directamente no podríamos hacer absolutamente nada. Entonces un perjuicio también, un perjuicio para las pequeñas localidades. Ellos quieren centralizar donde están perdiendo, que es en las grandes ciudades. Entonces quieren ver si logran manejar esa hegemonía. Y yo creo que bueno, me parece bien plantearlo y seguir luchando para que esto no se permita, más allá de las buenas reformas que pueden haber, pero buscar la alternativa para que la provincia podamos llegar en un momento a volver a recuperar el partido. Sí, nosotros hemos también trabajado fuertemente en la boleta única, ¿sí? La boleta única de papel, esa va a ser una de las propuestas nuestras. No la boleta electrónica, sino la boleta única de papel. Porque imagínense ustedes que cada municipio que no vota junto con la provincia puede tener su propia ley electoral. No necesariamente esta. ¿Se entiende? Y aparte, imagínense los municipios que no votan junto con la provincia, después tienen que alquilar la máquina. Recuerden que el voto electrónico sale casi 100 veces más que un voto de papel. ¿Sí? O sea que el gasto del municipio que no vota junto con la provincia, se le sube realmente en forma exponencial, ¿sí? Así que no sé muchos municipios cómo van a hacer para adecuarse a esto, ¿sí? Entonces sería muy importante dejar esa alternativa, ¿sí? Como boleta única de papel, ¿sí? Que creo que es lo que se ha usado y ha dado buenos resultados tanto en Córdoba, Santa Fe, ya tenemos experiencia en el país con buenos resultados, ¿sí? El día 27 de septiembre vamos a hacer una jornada de debate y discusión sobre el tema del voto electrónico, donde van a estar informáticos especialistas en este tema, como Stoppelman, Navarro, bueno, son muy conocidos en ese ambiente. Va a estar también el diputado Juan Cabandier, que es el que lleva la voz cantante de nuestro bloque en diputados. De manera que si los diputados provinciales o cualquiera de ustedes quieren venir, me parece que sería importante que puedan venir, incluso que hagan extensivo este tema, si les sirve al bloque nuestro, de invitar a los otros bloques, incluso algunos del MPN, que ustedes vean que están en posturas dudosas con respecto al voto electrónico, porque ahí van a demostrar realmente cómo se hackea, cómo la consigna de la charla es voto electrónico ágil y rápido, o caro y no transparente, es decir, y vulnerable, que es en realidad lo que es. Así que quería transmitirle esta información a ustedes, la invitación para que puedan concurrir, si quieren obviamente, y además decirle que el voto electrónico en el mundo se ha ido para atrás.
En Alemania se puso y volvió al voto papel. En Holanda también se instauró y se volvió al voto papel porque se vio lo vulnerable que era y el fraude que se podía hacer con el voto electrónico, cosa que también acá se puede hacer. Portugal también volvió para atrás y Estados Unidos en algunos estados lo intentaron implementar y también han vuelto para atrás y siguen ellos con una boleta que tienen de papel que puede ser contada después, digamos, en cuanto a verificar la cantidad de los votos. Me parece que es importante que salgamos nosotros como Partido Justicialista, incluso con los otros aliados, a decir claramente que no estamos de acuerdo con este voto, porque en realidad lo que está haciendo, como decía muy bien Enrique, sacando la militancia, sacando digamos, a los militantes de todos los partidos y dejando esto en manos de empresas privadas o de informáticos a los cuales no conocemos, no controlamos y que en realidad van a terminar dando el veredicto a quien le paga, que siempre son los gobiernos de turno, ¿no? De manera que es muy peligroso el avance de este tema del voto electrónico. Bueno, eso nada más, darle ese. A nivel nacional, dentro de las penalidades, hay como 10 artículos que definen penalidades por vulnerar el sistema del voto electrónico, hackear el sistema, dar información antes de que termine, o sea, que alguien se meta en el sistema, logre la información y dar la información. O sea, hay 10 penalidades que lo que están marcando las penalidades es todas las cosas que se pueden hacer. Con lo cual, en realidad, un sistema electoral que no ofrece el 100% de las seguridades, como es el voto en papel, que es la verdad que el mejor es el que venimos haciendo históricamente, porque tampoco entendemos cuál es la razón para hacer una modificación electoral de esta envergadura, un gasto de esta envergadura para tener resultado electoral 1 hora o 2 horas antes. La ciudadanía no le importa, nosotros sí nos ponemos como locos, tenemos datos, igual tenemos los datos por otro sistema. Los que estamos en la campaña estamos ansiosos para saber, a los 10 minutos queremos saber resultados. Pero la totalidad de la gente no le cambia la vida si en lugar de saberlo a las 2 horas, lo sabe a las 4 horas un resultado electoral. Pero esto que marca la ley como las posibilidades de penalidades, lo que te está demostrando es dónde está vulnerable. O sea que es de todos lados, o sea, si no es seguro el sistema no se puede implementar. Bueno, son los datos de los países que han vuelto atrás con este sistema, ¿no? De un Congreso que a veces discute una agenda que no es la de la familia ni argentina y mucho menos neuquina, quiero hacer 3 comentarios sobre lo que estábamos hablando recién. Uno es que hay un caso de un hacker que hackeó en la capital federal en la última elección. Yo les voy a acercar la información, porque lo llamativo, y coincidiendo con lo que decía recién Guillermo, de lo vulnerable que es esto, el hacker lo que hizo fue el día de la elección hackear la elección e ir a demostrarle a la justicia electoral de Capital Federal de que era vulnerable el sistema. Lo único que ganó es una denuncia y una persecución, lo quieren meter preso simplemente por haber él demostrado y explicado que eso no era seguro. Y la verdad que tiene un problema de verdad, porque el gobierno de la capital lo que está intentando es que el tipo vaya preso, y el tipo lo único que quería era expresar y dar a conocer a la sociedad que la verdad que el sistema es vulnerable. Por eso la clave de un voto que tiene que ser seguro y secreto, él demostró y dejó a las claras que no es así el voto electrónico. Yo les voy a acercar la denuncia que hay contra esta persona y el proceso judicial para que lo tengan como un elemento concreto de que ese voto no es ni seguro ni secreto. Y encima caro, o sea, si no es seguro, no es secreto y encima sale un montón de guita, la verdad, ¿cuál es la necesidad del pueblo neuquino hoy de intentar pasarse a ese voto? Y además, como frutilla del postre, lo que va a suceder es que nos vamos a enterar, por ejemplo, quiénes son diputados el día que estén asumiendo, porque como la boleta no la vamos a tener, no vamos a ver a quién carajo, como se va seguramente a votar a la cara de la lista, al gobernador y al primer diputado, atrás va a venir cualquiera, va a ser el tren fantasma, porque ya vienen siendo hace años, pero te vas a enterar el día que esté asumiendo. Ahora por lo menos nosotros tenemos la boleta antes de la elección y vamos analizando la nuestra y todos los demás, porque uno siempre lee, los militantes leemos a ver todo, a ver quién está acá, quién está allá, y eso no es un elemento menor, ¿sí? No enterarte a quién estás votando, porque en la computadora no van a estar la carita de todos,
¿sí? Va a estar el que va primero y ahí que vaya el que venga después, y no es un dato menor. Y como tarea para felicitar a los diputados que además tienen que hacer docencia, porque hoy en día, lamentablemente, en este MPN, cuando dicen que nos van a prohibir hacer militancia, ustedes le tienen que explicar a un dirigente del MPN qué es militancia, porque hace años que ellos tienen solo Zapallita Molina, esto lo sabemos todos. Javier tuvo que competir con eso en su ciudad, pero evidentemente ellos, lamentablemente, no lo digo porque fue un partido con mucha militancia, pero que hace años que solamente tiene punteraje. Por eso primero van a tener que explicarle el concepto de militancia para después explicarle por qué está bueno que se pueda seguir haciendo militancia. Y ahora vamos a lo nacional. Antes le voy a pasar el capítulo nuevo de la denuncia, que ya vengo en todos los encuentros, solo cortito, explicar la última ampliación que la hice hace pocos días. Yo les decía en San Martín, yo no es que estoy todo el día viendo a ver qué cosa nueva le invento a Macri, sino que yo denuncio y amplío la denuncia cada vez que él miente sobre mi denuncia. Y lo último que dijo era que Flex Trading, una de estas dos sociedades creadas en la guardia fiscal, que yo les expliqué en San Martín a muchos de los que están aquí, no había operado, no había funcionado, no tenía cuenta, no tenía actividad. Y en mi última ampliación lo que hice fue documentarle y acreditarle al juez y al fiscal que Flex Trading sí había operado, sí había hecho inversiones millonarias, pero además de poder explicar esas inversiones millonarias comprando acciones por más de 9 millones de dólares en Brasil a una sociedad que se llama Owners. Owners significa dueño, o sea, dueños de Brasil era la sociedad. No les alcanzaba con ser dueños acá, querían también ser dueños del vecino país, pero se la compraban a sí misma porque van inventando estas mamuscas que van escondiendo una empresa dentro de la otra. Entonces se compraron a sí mismos a Sogma Americana, donde Mauricio Macri también es vicepresidente, o sea, es vicepresidente de la sociedad creada en la guardia fiscal y es vicepresidente de Sogma de Brasil, que es otra sociedad que ellos van armando para esconder el rastro. Y hablando de rastros, también le documenté y acredité, y digo documenté y acredité porque yo no le llevo especulaciones mías políticas o documentos periodísticos. Lo que le he llevado al juez y al fiscal son las actas de esas empresas que están comprando las acciones, y además el cadastro del gobierno de Sao Paulo es un registro público donde queda registrada cada una de las operaciones que ha hecho el presidente. Porque el presidente, así como es de desprolijo para fijar tarifa, que prueba con el 1400, 500, después el 300 y ahora va a probar con el 200, así como es de desprolijo como presidente, era de desprolijo como empresario. Y a él le dijeron una vez, crear una sociedad, una guardia fiscal, total acá no se lleva contabilidad pública, no están obligadas las empresas en esa guardia a llevar libros de contabilidad pública, no se presentan balances, no hay asamblea de accionistas, las acciones son al portador. Entonces le dijeron, hace eso, que es lo que contestan. Total, si te agarran vos tenés que decir que nunca operó, nunca funcionó, nunca tuvo actividad. Pero digo, es tan desprolijo el presidente y ambicioso que con esa empresa salió a invertir a países más serios contablemente, como en este caso podría haber sido Argentina o en este caso es Brasil. Y en Brasil es donde hicieron la operación de blanqueo. Con esta sociedad compraron capitales. Yo le acredité estas actas al juez y al fiscal, pero además, usando unas palabras que les gusta usar hoy al oficialismo, le marqué cuál es la ruta del dinero. Uso esta palabra porque les encanta, la ruta del dinero M. Yo le acredité cómo esta sociedad que recibió 9.300.000 dólares, que es Sogma, en un plazo de 30 días colocó una suma idéntica en otras 3 sociedades. Con lo cual le acredité al fiscal y al juez cuál es el destino de ese dinero, a dónde está, dónde fue a parar ese dinero de esta sociedad que según él nunca había operado. Ahora, hemos documentado el destino. El origen no es algo que yo le tenga que explicar al juez, el origen es algo que el juez tiene que preguntarle al presidente de dónde sacó más de 9 millones de dólares una empresa que según él nunca funcionó, no operó. Digo, bueno, esto es lo que estamos esperando también de la justicia, que avance como corresponde, que lo cite a declarar y que le pregunte lo que le tiene que preguntar. Y Macri no va a decir la verdad porque ante la pregunta tan sencilla de para qué crear sociedades en guardias fiscales, la respuesta era para lavar y evadir. Y como la respuesta es inconfesable, cada vez que habla miente. Y cada vez que miente da elementos para que yo siga ampliando la denuncia en función de que miente sobre algo que yo lo denuncié.
Yo no lo denuncié ni por omisión maliciosa, ni por nada de lo que él dijo, más allá de que sí hizo omisión maliciosa, más allá que también le acerqué al fiscal y al juez las últimas 3 declaraciones juradas, que son un mamarracho. Dice que un campo que tiene en principio 40 metros, después al cierre del ejercicio tiene 33 hectáreas, dice que lo compró con fondos propios primero y ese mismo campo en Uruguay después dice que lo recibió en donación. Eso dice la declaración jurada de este presidente que presentó este año, o sea, ya siendo presidente. Imagínense si ya nos miente con eso, ¿qué queda para el resto? Pero bueno, yo le quería explicar a mis compañeros de Neuquén esta nueva ampliación que hicimos hace unos 15 días y que obedece a esto, a ir desmantelando cada una de las mentiras, y en esto ha mentido todo el tiempo. Y ustedes me dirán, claro, con todo lo que nos mintió en la campaña, lo que le mintió al pueblo argentino, esto, ¿qué más le hace? Y la verdad que acá yo lo que les confieso es que lo que más me preocupa, y es preocupante tener un Mauricio Macri presidente, digo, yo lamento que en la Argentina tengamos miles y miles de Mauricio Macri empresarios, y esto hace que por más esfuerzo, sacrificio, inflación, desocupación, recesión, tarifazo que le exijamos al pueblo argentino, si muchos de estos empresarios como Mauricio Macri se siguen llevando la guita afuera para no pagar impuestos, digo, siempre la pagan los que menos tienen y nunca va a alcanzar, porque esto es una hemorragia que tiene el país y que tenemos que intentar, ya ahí me pongo en el rol de legislativo, de ver cómo vamos cortando. Y para eso hemos presentado un proyecto de ley para que al menos digo, porque no nos conforma eso, ojalá copiemos lo que está haciendo Correa en Ecuador, que está haciendo un plebiscito para que ninguna persona vinculada a una guarida fiscal pueda ser ni funcionario ni tener un cargo electivo, pero lo que yo he presentado es la imposibilidad de que cualquier argentino, sea persona física o jurídica, o sea cualquier persona o empresa vinculada a una guarida fiscal, pueda ser proveedor o contratista del Estado. Porque si encima que viven de la guita del Estado y después se la llevan afuera, y para esto uso siempre un ejemplo local. El contrato más caro que pagan los vecinos de Neuquén es la recolección de residuos. Justo la misma empresa que recolecta la basura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, este es el sacrificio más caro que hace el pueblo neuquino, porque es el contrato, o sea, de la plata que paga cuando paga alumbrado, barrio y limpieza, el mayor contrato o el mayor esfuerzo se va a ese contrato. Esa empresa que recolecta la basura en Neuquén y que vive de los impuestos que paga cada neuquino, tiene 4 sociedades en la guarida fiscal, o sea, vive de la guita, de la plata del Estado o de los vecinos, pero después se la lleva afuera para no pagar impuestos. Entonces esto es lo mínimo que le podemos exigir a los diputados que nos acompañen, al menos, estos que les encanta evadir, estos Mauricio Macri empresarios, al menos que no vivan de contratos o de ser proveedores del Estado. Esto es lo que estamos trabajando con Alberto y con el resto del bloque, en un congreso que además de estos temas, que por supuesto tienen poca prensa, y yo aprovecho a hablarlos acá porque son pocos los lugares que uno puede explicarlos. Anoche estuve exponiendo en La Matanza y venía hablando con el Colo Candio, que no sé dónde está, que es el presidente de la vecinal de Limay, y le decía lo lejos que está para este gobierno el interior. Y tomo esto porque ayer él, cuando empezó a hablar, contaba de que está lejos también Chosmalal. Pero fíjense que ayer en La Matanza decían exactamente lo mismo. Tenemos unos porteños que quizás están contentos porque tienen presidente, pero el problema lo tenemos el resto de los argentinos, porque todas las decisiones que toma este presidente poco tienen que ver de la General Paz para allá. Imagínense si los de La Matanza se sienten excluidos, ¿qué queda para Neuquén y qué queda para Chosmalal? Porque nosotros criticamos lo que ha sucedido en la Argentina, que Dios está en todos lados y atiende en Buenos Aires, pero yo tengo que hacer la autocrítica que en la provincia de Neuquén hemos cometido también el mismo error. El Dios neuquino está en todos lados, pero atiende en Neuquén capital. Y eso me parece que también es un compromiso del día que nos toque gobernar, que le toque al justicialismo, al Frente para la Victoria, empezar a cambiar esas realidades y que todos los neuquinos tengan las mismas oportunidades. Esas que le exigimos hoy a un presidente que solo decide mirando solo hasta la General Paz. Y para dar otra muestra de que eso es lo que hace el presidente, es la audiencia pública. O sea, cuando se fijó ese tarifazo improvisado de un ministro que sabe lo que hace, no es que no sabe,
porque yo lo conocí en Shell cuando venía a visitar a Neuquén y decía que había que echar trabajadores, porque este es el concepto que tiene. De hecho, el otro día en la visita a la comisión volvió a repetir, dijo que los petroleros, hablando de Neuquén, están demasiado gremializados. Cuando le pregunté qué quiere decir con eso, si está diciendo que hay demasiados trabajadores, que cobran demasiado, que tienen demasiados derechos, ya ahí no me contestó, pero es lo que piensa. Él piensa así. Pero digo, cuando fijó ese tarifazo de forma improvisada, y aunque toda la sociedad, porque salió a la calle, si acá está Gastón, que dijeron que llegó recién, ¿dónde está Gastón? Se escondió. Ah, ya está Gastón. Bueno, la Sole, que fue a denunciar, que presentó un amparo, el intendente de Bariloche, que ni siquiera es de nuestro palo, pero que salió rápidamente a entender, digo, ese conflicto estalló primero en la Patagonia, después siguió estallando en el resto del país y después se trasladó a Capital Federal. Entonces viene este presidente que gobierna para los porteños y llama a audiencia pública. ¿A dónde? ¿En qué lugar aquel que quiere participar tiene que ir a presentarse para opinar? En Capital Federal. Entonces, este es el presidente que tenemos. No es que nosotros le inventemos cosas, él solito está demostrando. Lo mismo cuando le quitó coparticipación a las provincias, al único que le dio coparticipación rápidamente fue a Capital Federal. Pero bueno, yo no los quiero aburrir con malas noticias, pero sí tengo que abrir o prender una luz de lo que viene en el Congreso, y ahí sí hablando cortito, para no aburrirlos, pero es importante. Compañeros, lamentablemente lo que viene en el Congreso, más allá de que yo lo corro con discutir ganancias, monotributo, temas que se plantearon en la campaña y que el 100% de los argentinos votaron modificaciones en ello, porque todos empeñaron la campaña hablando de esto. Cuando digo todos, digo el 100%, o sea, los que votaron a Macri, a Scioli, a Massa, a Torbice, a Del Caño, todos hablaban de modificar estas leyes que él, ¡pum!, las patea para el año que viene. O sea, todo lo que dijo, vamos a modificar ganancias para el año que viene, vamos a bajar la inflación, nos va a llevar 4 años. Ahora, para pagarle los fondos buitre, para derogar la ley de medios, demostró una agilidad tremenda que no la tiene para resolver el problema de los argentinos. Para quitarle presión fiscal a las sojeras o al campo y a la minería, rápidamente. Para quitarle presión fiscal a los trabajadores, mira para otro lado, aunque lo hayan dicho en plena campaña. Pero con esto cierro, pero para ya alertarlos, no es para amargarlos, pero sí para ponerlos en alerta y para que empecemos a discutir de esto. Lo que viene para ellos es la flexibilización laboral. Para ellos que llegaron diciendo que se podía vivir mejor y que hoy nos retan que estamos viviendo demasiado bien porque gastamos mucho gas, porque gastamos mucha luz, porque nos compramos un plasma, porque a algunos se les ocurrió vivir afuera. ¿Cómo hacían esas cosas? ¿Se les ocurría a los del interior hacer esas cosas? Hoy lo que viene es eso, ellos van en busca de un modelo básicamente agroexportador, vender en dólares afuera, un dólar alto, pagar sueldos en pesos baratos y que ganen lo menos posible. Para ellos el costo, porque lo ven y gobiernan como empresarios, han sido buenos empresarios a costa del pueblo argentino. Buenos empresarios los nombres, no fueron, como decía Perón, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Ellos se iban inventando o armando estrategias jurídicas para estar fuera de la ley y que nadie los agarre. Pero lo que digo es, ellos van a avanzar en esto, y en esto el pueblo neuquino tiene que reaccionar, así como pasó con el tarifazo, porque no solamente tenemos un ministro que está pensando en comprar el barril afuera y bajarle algo que está pasando mes a mes. Todos los meses le están bajando $1 al barril criollo. Ese barril que los neuquinos nos merecemos. ¿Por qué? Porque durante años, cuando el barril estaba allá arriba, cerca de los $100, nosotros subsidiábamos a todo el país. Ahora que el barril está abajo, toca que el país ponga el hombro, no por Neuquén, sino por el autoabastecimiento. Porque el autoabastecimiento no es una canilla que yo la abro cuando me conviene, la cierro y a los 5 años la vuelvo a abrir y no pasó nada. Esto debería ser una política del Estado, la decisión que tomó Cristina de avanzar, de invertir en vaca muerta. Yo he hablado con petroleros con lágrimas en los ojos, me decían el año pasado y el anterior, nunca vi esto. Mirábamos desde una planicie, y acá hay algunos petroleros, estaban los de Rincón, los compañeros, bueno, de Buta, y dicen, nunca vimos tantos equipos perforando. Y hoy la verdad que te comentan que están en la casa con retención de actividades, y ahí también tenemos que hacer la autocrítica, porque muchos de ellos estaban enojados con nosotros porque tenían que pagar ganancias, y hoy están sin laburo en la casa. Entonces, esto es lo que viene. La Patagonia no está en el radar de este presidente, ni en las inversiones, ni en la energía,
pero también con el tema de los trabajadores. Se va a empezar a discutir, ahora empezaron con el primer empleo, pero van a venir con la quita de derechos a los trabajadores, y me parece que en un proyecto justicialista, en un proyecto político como el que nos enseñó Néstor y Cristina, donde el motor, la base de todo es el empleo, tiene que ser la militancia, esa que el MPN desconoce, la que salga junto a los que hoy nos toca tener una representación, que no es tiempo de esconderse, ni de asustarse, ni de tener miedo, al contrario, es tiempo de gritar y de plantear y de prender luces rojas en cada una de estas decisiones que toma este presidente, y ahí es donde entiendo que tenemos que estar codo a codo. Esto es lo que viene, no es buena la perspectiva, no hay un solo indicador que diga que vamos a estar mejor, no porque lo digo yo, si bueno, para un funcionario acá del propio PRO y le digo, decime sin tartamudear en menos de un minuto 3 cosas buenas que hizo el presidente, no te las va a poder decir. No uno de tercera línea, si siento un ministro no te lo va a poder decir, porque hasta ahora lo que han hecho es echar culpas, pero echando culpas, que además no son ciertas, no se gobierna tomando decisiones que ayuden y que sostengan lo que para nosotros es básico, que es el empleo. Así que seguramente nos van a tener a Alberto, a mí y a otros legisladores, más allá de los proyectos que hemos ido presentando, hablando de esto, hablando de lo que viene o lo que tiene en su intención un gobierno que sigue empezando como empresario, pero con un claro problema. Cuando vos sos empresario y echás a un tipo, lo indemnizás y te olvidás. El problema es cuando sos Estado, te tenés que hacer cargo de ese que excluiste. Y este gobierno está excluyendo a muchas personas y encima nos exigen que no nos enojemos, porque quieren llevar a la justicia los reclamos. Digo, van por eso, o sea, yo te dejo afuera, te dejo sin laburo, que no te alcance el sueldo y encima no te enojes que te quiero meter preso. Esto es lo que se viene en el Congreso y esperemos estar prendiendo todas las luces rojas que hagan falta y preparándonos para que el año que viene ese Congreso tenga claramente 2/3 en la oposición. ¿Y por qué digo 2/3? Soy ambicioso, porque este presidente, aunque tengamos mayoría, va a vetar absolutamente todo lo que esté en contra de su entorno, que es el entorno de los pudientes, el entorno de los que viven solo en Capital Federal o el entorno del poder económico. Así que esta es el capítulo de este Congreso. Yo agradezco que me permitan poder contarles un poco de lo que sucede allá. Yo estoy en Buenos Aires, pero veo con mucha tristeza que ese Congreso haya hecho sesiones especiales para pagarle caro y mal a los fondos buitre, para derogar la ley de medios, para votarse a sí mismos un blanqueo, y sin embargo no hayamos podido hacer, por ejemplo, una sesión especial por la tarifa. La verdad que me da vergüenza ser parte de un Congreso que está discutiendo una agenda que nada tiene que ver a la realidad argentina. Gracias, compañeros. Compañeros, hermosa reunión, hermosa convocatoria, te felicito. La verdad que el norte neuquino se merece esta participación del PJ, de todos los compañeros, en un momento donde tenemos que trabajar mucho, tenemos que ver el futuro y tenemos que pensar todo lo que se viene hacia adelante. Me gustó mucho, la estaba mirando esta foto, la verdad que es muy buena idea esta foto. Y bueno, acá tenemos gestores de lo que de alguna manera han fortalecido, digamos, a nuestro país, no solamente internamente, sino internacionalmente. Dos gestores que han trabajado por la inclusión, dos parejas que han trabajado por la inclusión, dos parejas que han trabajado por el obrero, dos parejas que han trabajado por el desarrollo de nuestro país. Y en cada una de ellas, en gestiones, Evita dejó la vida y Néstor dejó la vida. Así que imagínense cómo tenemos que trabajar nosotros, ¿no es cierto?, para equiparar, digamos, a la altura de la suela ese trabajo que tanto engrandeció en nuestro país. Así que bueno, este es el deber que nos tenemos que dar y trabajar hacia adelante. Hablando del norte, bueno, quiero saludar a Juana y a Pacho, particularmente. Discusiones políticas que hemos tenido con compañeros del norte, realmente los felicito. Y a Carlito Lator, que fue nuestro primer intendente del norte neuquino.
y que tuvo en su momento la oportunidad de recibir a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto?, cuando Oscar estaba también en la presidencia, en la Secretaría de la Presidencia. Tuvimos no solamente a Alfonsín, sino que tuvimos también a un presidente del PJ. Realmente Darío explicó muy bien un poco el tema del trabajo del Congreso. Yo no me voy a explayar en ello. Lo que sí les comento que de una experiencia que compartí en algún momento con Nancy de estos primeros 4 años, 2011-2015, fueron de una transformación absoluta, donde manejábamos el Congreso, donde pateábamos todo junto con el Ejecutivo, con Cristina, y teníamos leyes que transformaron en serio, ¿no es cierto?, el futuro de nuestro país. De golpe y porrazo nos pasó lo que nos pasó al país y estamos en otra situación de Congreso, en otra situación donde prevalece decisiones del presidente para tener una corte adicta, nombrando por decreto a 2 de los integrantes que faltaban, o devolviéndole la plata a quien le pagaron la campaña, que son a los fondos buitres, cuando a nosotros nos costó años nos costó negociar con ellos y generar una quita maravilla, ¿no es cierto?, que tuvo nuestro país en un momento en que estaba por el suelo. Quiero hablar del tema del trabajo, que es uno de los temas candentes en este momento para nuestro país, y hacer solamente una referencia. Cuando el neoliberalismo logró su objetivo de dejar a un país con un 25% de desocupación, nos tocó de vuelta al peronismo, con Néstor encabezando la historia, remar con esta historia. 12 años nos costó cuando Cristina deja al país del 25 al 22% al 5%, 6% de desocupación. Estos señores en 8 meses llevaron ese 5 o 6% a un 10%, en 8 meses nada más. Este es el objetivo que están logrando con su política, ¿no es cierto?, con su política de concentración y con su política de desmembrar todo el trabajo que se ha logrado con los trabajadores. Normas paritarias, ajuste a través del trabajo. Esto es lo que tenemos que ver, esto es lo que tenemos que trabajar muy fuertemente hacia adelante. Por último, lo que se nos viene. Muchachos, podemos hacer crítica, autocrítica de un montón de cosas. El peronismo a eso está acostumbrado. Pero nosotros tenemos que superar lo hecho, superar los hechos. Este es el trabajo que tenemos que darnos en estos próximos 2 o 4 años para volver a manejar los destinos de nuestra patria. Sobre eso tenemos que trabajar. Bueno, gracias. Le vamos a dejar espacio también a los compañeros. Bueno, esto es lo que está pasando, un poquito lo que se hablaba del tema de desocupación, la flexibilización, un tema que nos preocupa. En la zona del Valle se siente muchísimo el tema de la desocupación e inseguridad. Son 2 temas realmente preocupantes que también van de la mano, que tienen mucho que ver, se relacionan muchísimo. Y esto se viene no solamente aquí en Argentina. Ayer el presidente de Brasil, ayer creo que fue que ya hizo un discurso de flexibilización laboral, ¿sí? Querían poner una jornada laboral de 12 horas, eso es flexibilización laboral. Entonces, es lo que se nos viene a nivel nacional. Bueno, ya han hablado de todos los temas, pero también estamos muy preocupados con lo que hace el gobernador, ¿no? Un gobernador que entregó directamente la provincia al gobierno nacional, un gobernador donde estamos viendo un endeudamiento en forma constante de la provincia. Ya lleva más de 3.000 millones de pesos de deuda este año, en estos poquitos meses, que uno está de acuerdo siempre, porque esto lo han hecho todos los gobernadores, que me parece perfecto, de la provincia, en acordar con el gobierno nacional en políticas y en avances, en trabajar todos juntos. Pero nosotros vemos que realmente Gutiérrez no defiende absolutamente nada a la provincia, porque
porque realmente no tenemos una actividad en la provincia de Neuquén que haya crecido o se haya mantenido. Entonces realmente nos preocupa, porque si hablamos del petróleo tenemos desocupación, tenemos que están cerrando pozos, tenemos que la actividad ha bajado. Si uno mira las curvas de la actividad, yo me acuerdo que el mismo Omar Gutiérrez una vez nos convocó hace 2 años atrás a los intendentes de la provincia y nos mostraba con una política que había implementado el gobierno nacional, Cristina, en donde incentivaba a las empresas que le pagaba el gas nuevo a un precio diferenciado, en donde ese gas nuevo, entonces la empresa tenía que invertir y obtener gas para poder cobrar ese precio, que creo que eran algo de $7, $7.50. Y nos mostraba el propio Gutiérrez cómo después de muchísimos años en la provincia de Neuquén había empezado a crecer la curva de gas, donde realmente se empezaban a hacer inversiones, y hoy nuevamente vemos una política que no incentiva a las empresas, sí le da muchísimos recursos, pero no la incentiva nuevamente a invertir en la actividad tanto petrolera como gasífera. Y esto también lo vemos nosotros en la actividad, que yo lo veo particularmente en el tema de la fruticultura, en las economías regionales. Realmente nunca la pasamos tan mal. Yo les puedo asegurar que durante muchísimos años nunca hemos vivido los precios de la fruta como lo estamos viviendo este año. Realmente bajísimo, pero bajísimo. O sea, estamos cobrando casi la mitad del precio de lo que cobramos el año pasado. ¿Sí? Entonces es una actividad que se está destruyendo en la zona del valle, que realmente tiene una importancia enorme, porque imagínense, esa actividad genera 60.000 puestos de trabajo, 60.000 puestos de trabajo genera la fruticultura en el valle. Entonces, estas políticas que vemos que el gobernador nuestro no defiende, más de sacarse una fotito con Macri o con el ministro del Interior o con Aranguren, diciendo que va a hablar y va a tratar los temas de la provincia, realmente nosotros vemos que la provincia de Neuquén todas las actividades están bajando. Así que realmente preocupados desde la legislatura, preocupados como neuquino, y también realmente preocupado como compañero, ¿no? Entonces uno se pregunta qué puede hacer en todo esto, y bueno, también tenemos responsabilidades todos los compañeros de empezar a trabajar dentro del partido, dentro del PJ, dentro del movimiento nuestro, ¿no? Porque realmente extrañamos, yo creo que nos pasa a todos, que extrañamos las políticas que se habían implementado desde el año pasado, en estos 12 años que habíamos tenido el gobierno, políticas que iban directamente al pueblo, ¿no? Al trabajador, al jubilado, al niño, a la escuela, políticas que realmente hoy en día se extrañan, y uno como que a mí me tocó, por suerte, realmente tuve mucha suerte, más allá que por ahí me dicen, no, fuiste buen intendente, no, realmente tuve mucha suerte de tener un gobierno nacional que también nos apoyó, ¿no? Entonces, en esta cuestión es algo también realmente muy importante, porque uno puede desarrollar política y puede desarrollar obras. Y esto es lo que no está pasando hoy en día en la provincia de Neuquén. Entonces, realmente estamos muy preocupados en la legislatura, ¿no? Y bueno, y el mensaje es un poquito incentivarlo a los compañeros, ¿no? Incentivarlo a los compañeros de cada localidad, de que empecemos a pensar, de que empecemos a trabajar, de que empecemos a tener candidatos a concejales, a intendentes, a diputados, a gobernador, a lo que sea. Nosotros realmente tenemos que empezar a ordenar el Partido Justicialista en la provincia de Neuquén, y realmente tenemos que trabajar en eso. Y no hay que tenerle miedo a esto, no hay que tener miedo. Si nosotros empezamos a trabajar y realmente proyectarnos hacia adelante, creo que empezamos a ordenar y empezamos a seguir, ¿no? Entonces, este es un trabajo que yo lo convoco a los compañeros de toda la localidad, de toda la provincia, a trabajar realmente dentro del partido y trabajar políticamente y trabajar como candidato también. O sea, no hay que tenerle miedo a esto, y cada uno de nosotros tenemos derecho a ser candidatos, y entonces empecemos a trabajar y empecemos a ordenar el partido y empecemos a ordenar la política, ¿sí? Y empecemos entonces, como somos candidatos, también vamos a trabajar con la gente y le empezamos a explicar todo esto que se está diciendo hoy acá.
Y con respecto a la prensa, el primer acto nació en Centenario, y quisimos, nunca lo difundimos esto, porque queríamos hablar con los compañeros este año, que no es un año electoral, queríamos charlar con los compañeros, empezarnos a trabajar en forma conjunta y realmente incluso llevar estos encuentros en toda la provincia, ¿no? Como se está haciendo, y podernos ir conociendo, podernos ir charlando y generando futuro. Entonces un poquito era esto para que no se genere ningún celo, que seamos todos iguales, que charlen los compañeros, no que salga uno a la prensa, fíjate lo que dijo. Entonces un poquito es esto, no es que no querramos, ni no tengamos los equipos de prensa, pero sí queremos que todos los compañeros puedan charlar y que todos los compañeros se puedan expresar en este momento y que ninguno salga a la prensa a llevarse un acto político, porque si no, realmente quizás después ese acto político se demorona, ¿no? Por distintos motivos. Así que bueno, yo los incentivo a trabajar, compañeros, y ojalá seamos todos candidatos. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, agradecer a la gente de Chusmalal y del norte, a Yelén especialmente, que ha organizado este tercer encuentro de la militancia. Bueno, Javier, que tomó la iniciativa allí en Centenario, y bueno, y decirle a los de Neuquén que están presentes que la posta nos toca ahora en octubre a nosotros, según se quedó el Centenario, ¿no? Y bueno, yo voy a ser breve porque creo que ya se ha dicho mucho, y esto de caminar y de militar, creo que tenemos que ir tomando las herramientas que tengamos, que indudablemente no son las que teníamos cuando éramos gobierno. Nosotros hemos ahora sancionado una ley que tiene que ver con los clubes de barrio. Por suerte, al movimiento popular neuquino también le interesó la ley, no han bajado el presupuesto a nivel nacional, que está sin reglamentar a nivel nacional, pero ya está aprobada. Se necesita que en todas las municipalidades se haga la adhesión mediante una ordenanza. Nosotros le hemos mandado a casi todos los compañeros y compañeras de las distintas fuerzas de la provincia, ya hay localidades que han adherido, pero nosotros en estos años también hemos aprendido que una ley, para que se concretice, hay que militarla. Y yo les pido que presten atención a esa ley, al artículo 21, porque la mayoría de los clubes que tenemos en nuestros pueblos no tienen la personería. Para poder registrarse tiene que tener la personería. Pero el artículo 21 de la ley nacional dice que si el club documenta un cierto tiempo, que creo que son 10 años de trabajo en la localidad, se simplifican muchísimo los papeles y puede anotarse y registrarse. ¿Por qué digo esto? Esto implica una organización y un trabajo de base para poder llegar a nuestros clubes. Hay un presupuesto que debe ser participativo y contempla los fondos, ya sea para profesores, para indumentaria, para equipo, para ampliación, también para poder contratar los ómnibus para trasladarse de una localidad a la otra, que esa es una problemática que manifiestan muchísimos nuestros clubes. Así que bueno, es una herramienta que nos puede servir mucho en este momento. Hace 2 meses atrás el movimiento estuvo entregando fondos sin que la ley estuviera sancionada, entonces nosotros tenemos que ir con la sanción para poder exigir realmente que a nuestros clubes de barrio, ya sea de Barrancas o de Neuquén o de la localidad que sea, pueda realmente llegar ese beneficio. Y el otro tema también que, bueno, para cualquier ampliación, también en este tema yo quiero agradecer principalmente a la Juventud Peronista, que son todos los pibes que están acá, que son los que trabajaron para que se hiciera la ley en la legislatura, vinieron ellos con la iniciativa. Y el otro tema es la audiencia pública ahora el 16.
Ustedes saben que lo que se busca es la no participación, o sea, el mensaje es bastante confuso y demás. Nosotros nos hemos acercado, tenemos planillas para aquellos que quieran participar. Hay dos formas de participar: simplemente inscribirse, ir a la audiencia pública y anotarse y escribir alguna ponencia. Tenemos también algunas ponencias escritas para poder socializar. O sea, la idea es de que logremos la mayor participación. Indudablemente el primer punto va a ser la impugnación de esta audiencia, que no ha legitimado la participación de todas las provincias, ¿no es cierto? Y solamente se hace en Buenos Aires, pero también a nosotros nos sirve para decir algunas cosas al gobernador, como bien decía recién Javier. O sea, están diciendo, por ejemplo, que no ha aumentado la producción de gas, y la producción de gas viene aumentando lo mismo. Lo que no ha aumentado son las inversiones, porque es a las empresas que se están pagando sin que tengan que invertir. Entonces, bueno, hay muchos temas ahí. Además, nosotros concebimos el gas como un derecho, como una posibilidad de realmente de tener la mano de obra. O sea, para nosotros la energía es un derecho. Y bueno, hay muchas cosas para decir en este sentido, pero no voy a ampliar. Simplemente decirles de que están las planillas. Manuel y Emma se pueden acercar después, las tenemos allí para que se llenen, es muy simple, y así las llevamos y ya estamos el lunes presentándolos. Indudablemente también ese día vamos a tener que hacer una movilización en el lugar que se haga la audiencia pública, que todavía no sabemos, para indudablemente poder rechazar este aumento que empezó con el 1.200 y ahora está en el 200%. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y seguimos. Ya se siente el olorcito. Yo le quería agregar a lo que estaba diciendo Nancy, que nosotros presentamos un proyecto en la legislatura para que la audiencia pública se haga en Neuquén también, ¿sí? Y lamentablemente el MPN y Cambiemos nos rechazaron. Bueno, perdimos la votación, por supuesto, pero nosotros queríamos, desde el bloque nuestro, realmente queríamos que la audiencia pública se haga también en la provincia de Neuquén.